Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo video tutorial del curso de reparaciones celulares. Como les había explicado en la introducción en el tutorial anterior, el curso que vamos a llevar, vamos a analizar todos los componentes de los celulares, los cuales serían los principales: el micrófono, el parlante, el zócalo de carga, el contacto de batería, etc. Pero, teniendo en cuenta que un celular es un aparato electrónico, tenemos que comenzar por ello, reconociendo y sabiendo cuál es el funcionamiento de los principales componentes electrónicos. Bueno, como el curso va dirigido a todo tipo de personas, tengan o no tengan un conocimiento previo sobre lo que es la electrónica básica, vamos a explicarles de una manera sencilla cuáles son estos principales componentes, de los cuales derivan los más complejos. Comencemos. El primer componente que vamos a analizar es la resistencia. ¿Qué es una resistencia? Como su mismo nombre nos dice, la resistencia es un componente que se resiste. En otras palabras, es un componente que se opone al paso del voltaje, reduciendo el voltaje a un nivel constante. Un ejemplo de ello es en los televisores. En los televisores encontramos un tipo de resistencia que tiene el nombre de fusible. El fusible es el componente que mantiene el ingreso constante de voltaje al televisor, ya sea televisor, radio, DVD, etc. ¿Qué sucede cuando hay cuando sube el voltaje inesperadamente? Lo que pasa o lo que sucede es que este componente fusible, este componente se quema. ¿Para qué se quema? Para evitar el daño al circuito interno del aparato. La resistencia, demostrada gráficamente, tiene este funcionamiento. Como vemos, el voltaje ingresa, pero en la salida sale constantemente, con un voltaje constante. Por ejemplo, tenemos un voltaje de 5.3 voltios que ingresa y tenemos la resistencia de 3.7 con una tolerancia al 2%. Esto quiere decir que va a ingresar 5.3 voltios, pero va a salir 3.774 voltios como máximo y un mínimo de 3.626 voltios. En todo caso, el voltaje se supere, esta resistencia se va a quemar. Ahora, ¿cómo le vamos a reconocer este componente en la placa de los celulares? En los celulares tiene la siguiente forma. Como vemos, es un componente pequeño de aproximadamente unos 3 milímetros que tiene un color negrito y en los cantos tiene este color plateado. Este plateado es el estaño por el cual va soldado a la placa. Lo vamos a encontrar en numerosos aparatos electrónicos. Esta forma que les estoy mostrando es la forma reducida que tiene este componente, la que se encuentra en las placas de celulares, en las placas de laptops, en las placas de tablets. Ahora, a continuación tenemos el siguiente componente, que es el condensador. El condensador tiene la función de la intermitencia. Como todos hemos visto, en una cámara digital, cuando vamos a tomar una foto, se desprende una luz a la que llamamos flash. El flash es el resultado de un condensador. Si alguien tiene la oportunidad de desarmar una cámara, se van a encontrar que hay un componente parecido a una pila, la cual que almacena voltaje de la batería, y llega un momento en que la libera con tal fuerza que se genera el flash. Ese es uno de los tantas utilidades que tiene el condensador. También se le puede encontrar en las intermitentes de los autos. Por eso es que hace ese movimiento de encendido, apagado, encendido y apagado.
La explicación gráfica de este componente es la siguiente. Como vemos, el flujo de voltaje ingresa en una cantidad reducida, ingresa hasta cargarse el condensador y la libera en mayor potencia. ¿Ven? Ingresa una reducida cantidad de voltaje y al momento de liberarla, la libera con mayor fuerza. En la parte superior tenemos cuál es el símbolo del condensador y la forma del condensador en placas grandes. Ahora, el siguiente componente que vamos a analizar es, les voy a mostrar el condensador en su forma física, en la placa de los celulares. Como ven, tiene el color plateado a los cantos, que es por el estaño, por el material con el que se suelda, y el color central, que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, va a venir de color mostaza. Como tenemos en la parte izquierda, también hay un condensador que tiene un color algo así como café claro. También tenemos más allá otros condensadores, y como vemos, esta es la forma física que tiene un condensador en su forma reducida, en la placa de los celulares, tablets o laptops. El siguiente componente que vamos a analizar es el diodo. El diodo es un componente que permite el flujo del voltaje en una sola dirección, tomando como referencia una franja blanca que se encuentra a uno de los extremos de este componente, el cual nos indica cuál es la dirección que debe tomar el voltaje o cuál es el flujo del voltaje. En este caso, para saber cuál es la dirección del voltaje, nos fijamos en la franja de color blanco y lo analizamos, que va desde la franja de color blanco hasta el siguiente extremo. Esa es la dirección de un diodo. Y bueno, el voltaje, si queremos ingresarle en otra dirección, en contraria a la que está predispuesta de nuestro componente, no va a pasar. Si alguien logra conseguir un componente, un diodo, y lo mide con multitester, se dará cuenta que es verdaderamente cierto lo que les estoy explicando. Y bueno, esta es la forma física que tiene un diodo. Como se dan cuenta, en el celular posee esa franja blanca, la cual nos indica la dirección. A continuación les voy a mostrar otra imagen que también nos muestra la franja de color blanca, y en este caso está, si se puede decir de esta manera, paradito el componente, y en los extremos, en uno de los extremos está la franja de color blanca. El siguiente componente que vamos a analizar es el transistor. El transistor tiene la función semejante a la de un interruptor de la luz, un interruptor eléctrico, ya que acciona el flujo del voltaje en un circuito. El flujo de voltaje es accionado por el ingreso de otro voltaje. Como les demuestro en la forma gráfica, es la siguiente. El voltaje ingresa en la base. La parte superior derecha es el colector y la parte inferior derecha es la parte superior derecha es el emisor y la parte inferior derecha es el colector. La parte de abajo es el colector, el emisor y la base. Como vemos, el voltaje ingresa a la base, se acciona el interruptor y el flujo de voltaje pasa hacia el foco y el foco se enciende. Este es el funcionamiento que tiene un transistor. Ahora, les muestro y les doy un pequeño concepto del transistor, porque el transistor, la resistencia y el condensador y el diodo, porque son los principales componentes con los cuales vamos a trabajar a lo largo del curso de reparación de celulares. En cuanto a cantidad de veces que vamos a ver, más comunes vamos a ver a las resistencias, porque en la mayoría de los circuitos los vamos a encontrar y son los con los que más vamos a trabajar, con los que vamos a hacer los conocidos puentes
o pases directos de voltaje por medio de cables esmaltados. Bueno, esto fue todo por el segundo video tutorial de reparaciones celulares. Recuerden suscribirse, denle manito arriba, me gusta y hasta el próximo sábado.